Hola, ¿qué tal? Vengo a darles un aviso súper importante. Se inaugura la sección Relatos del Público, donde podrán participar mandando sus historias. Pero tranquilos, que hemos tenido en cuenta sus comentarios y preocupaciones, así que la dinámica aquí será un poco diferente. Déjenme explicarlo. Bien, las historias se estarán publicando mes con mes, esto con la finalidad de no afectar el contenido regular del canal. También, la temática estará cambiando de manera mensual, es decir, que un mes pueden ser historias de acusadores y al siguiente historias en cementerios. Las historias no tienen por qué basarse en hechos reales, lo importante es que participes y podamos generar terror entre todos, similar a lo que ocurre en los foros de internet. Si quieres participar, tienes que enviar tu historia en letra Arial 11 en un archivo Word a mi correo, susurrosdelosmuertos@gmail.com, con el asunto Relatos del Público. Ahí mismo puedes colocar tu nombre o si deseas que la historia sea anónima o no. No hay límite de participaciones. La extensión de la historia es mínimo una página y un máximo de 2. Espero que se animen a participar. Estaré encantado de poder leer sus historias. Bien, eso es todo. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios. Ahora sí, vamos con la historia. No fue mi culpa, y no entiendo por qué el universo decidió que yo sufra. Mientras yo estoy aquí tumbada y escucho su respiración carrasposa y llena de flema, vuelvo a plantearme la idea de que acabar con todo esto podría ser lo mejor. No fue culpa mía lo que le pasó. Debería haberme dejado en paz. Ahora soy yo quien debe sufrir su compañía, quizá el resto de mi vida. Aquel día empezó con el duro golpe de pequeñas rocas contra mi ventana. Solté un sonoro suspiro mientras apartaba las mantas de mí. Todas las mañanas, todas las malditas mañanas. No había tenido que comprar un despertador desde que me mudé, así que supongo que eso era bueno. Mientras otro puñado de piedras caía en cascada contra la ventana, me levanté enfadada de la cama y corrí las cortinas. No la abrí de inmediato. Ese error solo se comete una vez. El idiota regordete que estaba en la acera acababa de echarse hacia atrás para lanzar otro puñado de piedras. Cuando me vio por la ventana, sonrió feliz. Esa asquerosa mueca me mostró cada centímetro de sus dientes amarillos, sus encías manchadas y la saliva que cubría sus dientes medio podridos en un hilo de translucidez. Iba vestido con su atuendo habitual e imaginé que podría olerlo desde 2 pisos más arriba o hasta una cuadra más lejos. Llevaba unas zapatillas Chuck Taylor raídas, unos pantalones cortos que, probablemente, no se habían lavado desde que su madre los compró en JCPenney. También llevaba una gabardina negra que cubría su camiseta manchada de grasa, con la imagen de una chica de anime pechugona que parecía encantada de estirarse sobre sus voluminosos pechos de copa C. Una cara sin afeitar y manchada con algo que, de algún modo, hacía que su rostro pareciese más sucio, y el fedora negro maltrecho que lo remataba todo. Siempre llevaba esto puesto, o algo parecido, todos los días desde que nos conocimos hacía 2 años. Negué con la cabeza mientras me saludaba con una mano regordeta. Muy buenos días, mi señora. Él sabía mi nombre. Se lo había dicho muchas veces. No obstante, siempre insistía en llamarme mi señora. Lo odiaba. «Kenneth, ¿qué demonios quieres?», pregunté, malhumorada por haberme despertado, además de amargada por el hecho de que él fuera la primera persona a la que veía 9 mañanas de cada 10. Bueno, solo pensé que, ya que ambos trabajamos hoy, sería buena idea acompañarte. Estamos en el mismo turno otra vez. Así que me pareció que podrías apreciar la compañía. Suspiré. Sí, habría apreciado la compañía.
cualquier compañía menos la suya. Tardaré 1 minuto, Kenneth. 1 minuto largo. Así que siéntete libre de adelantarte sin mí. Yo... puedo esperarte. Esperaré aquí a que termines de prepararte. A menos que prefieras que te espere adentro. Resopló con la nariz parcialmente taponada por moco. Vi el brillo que apareció en sus ojos de cerdo y me estremecí. Preferiría que siguieras sin mí, Kenneth. Sin embargo, como no puedo hacer nada para impedir que esperes, supongo que puedes sentarte en el porche. Entonces cerré la ventana, impidiéndole el paso y corriendo las cortinas. Me preparé para ir a trabajar. Todos los días. Todos los malditos días. Llevo 2 años viviendo en este dúplex y debería haber sabido que el alquiler era demasiado bueno para ser verdad. La señora que me mostró la casa fue muy elogiosa sobre el vecindario. Me habló de la comodidad de la recolección de residuos, las medidas de ahorro de agua que había hecho instalar, la proximidad a restaurantes y al centro de la ciudad, y todo por un precio que era casi la mitad del de los demás alquileres de la zona. Por aquel entonces yo iba a la universidad, que estaba a unas 3 manzanas de mi piso, y esta me pareció una oferta muy atractiva. Me encontraba mudando mis cosas la primera vez que conocí a Kenneth. Digo conocí, aunque la verdad es que lo olí antes de verlo. ¿Alguna vez has estado al lado de alguien en el metro que tal vez no se ducha regularmente? El tipo de persona que se cubre con sprays corporales en lugar de lavar la ropa y ponerse desodorante. La clase de persona a la que no quieres acercarte demasiado porque parece que su ropa podría mancharte de grasa si te rozara. Esa fue la sensación que me asaltó cuando este hombre montañoso se acercó para presentarse. Aquel día iba vestido con unos pantalones cortos y una camiseta. El calor de julio era demasiado para su gabardina usual, y con unas sandalias que dejaban a la vista las largas y amarillentas uñas de sus pies. Yo estaba luchando con una caja de libros cuando le oí saludarme por mi nombre, y ese debería haber sido mi primer indicio de que algo malo pasaba. Bienvenida al barrio, dijo con voz gruesa y flemática. Soy Kenneth. Mi madre me dijo que teníamos una inquilina nueva, pero no mencionó lo hermosa que era. ¿Deseas que te ayude con tu mudanza? Le di las gracias en ese momento. Con todo, me arrepentí con el pasar de los minutos. La idea de Kenneth de ayudar pareció consistir en verme mover cajas mientras me hablaba a gritos de videojuegos, anime y juegos de rol de fantasía. Le horrorizaba la idea de que una chica tan mundana como yo, fuera lo que fuera que eso significara, nunca hubiera visto un anime. Admití que había visto un poco de Sailor Moon cuando estaba en primaria, sobre todo porque era lo único que había para ver cuando llegaba a casa. Sin embargo, se burló de eso y agitó una mano regordeta ante la mención de lo que él llamaba anime de chicas. El hecho de que yo no jugara Dungeons and Dragons ni videojuegos también era un tema a que quería remediar. Por suerte, ya había trasladado todas mis cosas cuando empezó a hablar de la 3ª o 4ª franquicia de videojuegos de la que era superfan, y le agradecí por su ayuda. Voy a entrar a desempacar ahora, así que nos vemos. Oh, yo puedo ayudarte a deshacer las maletas si quieres. Estaba en el marco de la puerta cuando lo dijo, y era lo único que había entre él y yo. La mirada que cruzó por su rostro cuando se ofreció a ayudarme a deshacer las maletas se sintió similar a la de un gato al que se le deja vigilar a un ratón. Me imaginé a este mugriento niño grande manoseando mi ropa, encontrando alguna razón para tropezar con mi ropa interior, apretando mis camisas contra su nariz mocosa como de pug, y tuve que reprimir un escalofrío. Pensándolo bien, estoy bastante cansada, Kenneth. Creo que voy a dormir y deshacer las maletas mañana. Que pases una buena noche. Empezó a protestar.
pero le cerré la puerta y eché el pestillo. Por suerte, contaba con 3 cerraduras, una giratoria, el cerrojo de seguridad y la cadena superior. Los accioné todos antes de darme la vuelta para preparar algo de comer. Ya había decidido que hoy desharía la maleta antes de irme a la cama, dejando a Kenneth sin excusa para subir a tocar ninguna de mis cosas. Su fastidio se había vuelto espeluznante con bastante rapidez, y no quería que se quedara por aquí más de lo que yo pudiera evitar. Acababa de llegar a la entrada de la pequeña cocina, cuando oí un ruido inquietante procedente de la puerta principal. Me giré y vi que el pomo giraba un poco mientras quienquiera que estuviera al otro lado intentaba abrir mi puerta sin hacer ruido. Pensé en ver quién era, pero el miedo me dominó. El hogar es donde se supone que uno debe de sentirse más seguro, y ese pomo giratorio anulaba cualquier seguridad que pudiera haber sentido. No podía probar que fuera Kenneth, aunque tampoco que no lo fuera. Al cabo de unos segundos, el pomo dejó de girar y tomé nota de que también debería de comprar una cadena para la puerta trasera, por si acaso. Los primeros 6 meses fueron probablemente los menos agitados. Disfruté de la nueva libertad de tener mi propio espacio, pero noté cierta extrañeza. Cuando llegaba a casa encontraba cosas cambiadas de sitio o que faltaban, y sospechaba que Kenneth había estado adentro. Más de una vez olía a aerosol corporal Axe. Encontraba una mancha que parecía una huella dactilar o simplemente algo movido que no debería estar ahí. Kenneth venía mucho a pasar el rato y enseguida me cansé de tenerlo cerca. Siempre era demasiado amable, casi adulador, y empecé a sospechar que estaba enamorado de mí. Traía todo para ver series, animes o su Xbox, y terminé pasando muchas tardes leyendo subtítulos o viendo cómo ganaba algún nivel de un juego. Era molesto, pero en el fondo me parecía bastante inofensivo, y las películas a veces eran bastante divertidas. Como dije, parecía inofensivo, aunque un poco pegajoso. Sin embargo, cada vez que empezaba a sentirme mínimamente cómoda a su lado, recordaba aquella primera mirada en la puerta de mi casa y recapacitaba. La primera vez que cambié las cerraduras, le di una llave a su madre, diciéndole que sospechaba que alguien usaba alguna de repuesto y entraba a mi casa cuando yo no estaba. Después de encontrar la cadena de la puerta de atrás abierta, algo que me empeñaba en mantener cerrada en todo momento, no volví a darle una llave de repuesto. Después de eso, las intrusiones cesaron. Entonces, ocurrió lo del COVID. Mi ciudad hizo lo del bloqueo, y de repente todas las clases fueron en línea. Se cancelaron las reuniones y yo pasaba más tiempo del habitual dentro de mi apartamento. Durante esa época, por desgracia, mis notas empezaron a resentirse. Algunas personas pueden tomar clases en línea y hacerlo bien. Yo no soy una de esas. Todo lo contrario. Yo era una de esas chicas populares del instituto a las que les gustaba disfrutar del ambiente y la estructura social de un lugar. De repente, tener profesores con los que no podía hablar cara a cara estaba perjudicando mi desempeño, y no contar con compañeros con los que hablar, repasar apuntes o intercambiar ideas me dificultaba estudiar en grupo, y como mis notas seguían bajando, la universidad amenazó con quitarme la beca. Con ella pagaba el alquiler, así que me puse manos a la obra e intenté subirlas. Estudié muchas horas, vi tutoriales en YouTube y leí todo lo que encontré sobre mis clases, pero nada parecía servir. Kenneth tampoco ayudó con este problema en particular. A pesar de las órdenes de llevar mascarillas y la distancia social, Kenneth siempre intentaba acercarse y pasar el rato como solía hacer. No iba a la escuela, todos sus amigos eran amistades en línea, y ni él ni su madre pensaban que se tratara de algo más que una gripe. No sé cuántas veces miré por la mirilla y me lo encontré sin mascarilla en el porche con una caja con animes o juegos de Xbox queriendo pasar el rato.
Intenté ser amable con él, pero a medida que mis notas se resentían, también lo hacía mi salud mental, y empecé a ignorarle después de un tiempo. Después de un semestre horrible, me quitaron la beca y tuve que esperar un año para volver a solicitarla. Así es como llegamos a nuestra situación actual. Yo trabajando y Kenneth cobrando por pasar el rato conmigo, observándome casi babeando. Volviendo al día en cuestión, salí por la puerta principal 45 minutos después y me lo encontré sentado en el columpio de mi porche, con el teléfono en la mano y su balanceo haciendo rechinar las cadenas. ¿De verdad es eso lo que llevas puesto para trabajar?, pregunté, cerrando ambas cerraduras y dándome la vuelta para irme. No es que les importe, es Walmart, dijo encogiéndose de hombros. Mientras vayamos, les da igual lo que llevemos puesto. Tenía razón en eso. Aún así, intenté no prestarle atención mientras caminábamos juntos hacia el trabajo. Empecé a trabajar en Walmart cuando mis ahorros comenzaron a disminuir. Mi casera, la madre de Kenneth, me bajó un poco el alquiler por todo eso de la tontería de la pandemia, como decía con sorna. Sin embargo, solo me quedaba un mes más antes de terminar en la quiebra. Walmart estaba contratando y necesitaban empleados nuevos. Kenneth no trabajó ahí de inmediato. Con todo, después de enterarse de que yo había empezado ahí, no tardó en solicitar un puesto también. Charles, uno de los asistentes del gerente, era su compañero de juegos, y supuse la causa de mis constantes turnos en el almacén con Kenneth. Era un verdadero dilema a cuál de los dos odiaba más estos días. Kenneth estaba anormalmente callado de camino al trabajo. Su cara tenía esa expresión que me hacía saber que estaba pensando en algo muy serio, y temí que me pidiera salir otra vez. Me invitaba a salir una vez al mes desde que me mudé, y yo solo lo ignoraba. A pesar de la presión de su madre, tenía la sensación de que a ella le preocupaba que el idiota jamás abandonara el nido, y esperaba que una buena novia fuera suficiente madre sustituta para ayudarle a salir de su sótano y entrar en el mío. Lo siento, mamá de Kenneth, pero ese perro no caza en estos bosques. Ella tendría que encontrar alguna otra chica a la que empeñar y dejar pegada con su precioso ángel. Así que... mi señora... dijo finalmente encontrando su coraje. ¿Se habrá dado cuenta de que el día de San Valentín es mañana? Creo que lo olvidé después de descargar una tonelada de caramelos y juguetes de San Valentín durante el mes pasado en el almacén, Kenneth. Pero gracias por recordármelo, dije, con el ácido goteando en cada palabra, mientras el aire de febrero me picaba la nariz. Bueno, me preguntaba si le gustaría ser mi Valentín este año y tener una cita conmigo mañana. Suspiré. No, Kenneth, por milésima vez, no. Su cara tenía esa expresión que tienen los niños pequeños cuando les dices que no. ¿Pero por qué? No me digas que ya tienes una cita. No, claro que no. Pienso quedarme en casa el día de San Valentín, ya que tengo la noche libre. Bueno, está bien. No tenemos que salir a ningún sitio. Podemos quedarnos en casa, alquilar una película, acurrucarnos en el sofá y quizá... Entonces me volteé hacia él. La frustración y la falta de paciencia se apoderaron de mí y descargué odio líquido sobre ese intento de hombre llamando la atención. No, Kenneth, te he dicho que no miles de veces y la respuesta siempre será no. No quiero salir contigo. Apenas quiero ser tu amiga la mayoría de los días. Y la idea de que te sientes a mi lado en el sofá me produce urticaria. Ahora camina. Kenneth se quedó ahí, con la cara entre lágrimas apenas contenidas y la rabia y vergüenza supurando de cada poro. Su boca parecía querer decir algo, pero su cerebro intentaba contenerlo, como si intentara masticarse a sí mismo y a su furia desde el interior. Pero las lágrimas
ganaron al final. Sus ojos empezaron a inundarse de aquella agua impotente y una inundación cayó sobre su camiseta mientras se daba la vuelta y corría de vuelta a casa. Parecía uno de los personajes de anime que tanto le gustaban mientras huía de su desprecio, y adiviné más tarde que esa podría haber sido su intención todo el tiempo. Lo dejé marchar, asegurándome de que doblaba la esquina antes de girar y dirigirme al trabajo. Después de todo, aún tenía facturas que pagar. Pensé que tal vez Kenneth habría aprendido algo después de mi arrebato, pero no fue así. Esa noche llegué a casa muy tarde y lo encontré sentado en el porche con una caja de bombones en forma de corazón. ¡Mi señora!, resolló, levantándose pesadamente. ¡Por fin ha vuelto a casa! La expresión de mi cara debió haberle dicho todo lo que necesitaba saber sobre lo contenta que estaba de verle. Me quité la nieve del hombro de la chaqueta y me pregunté cuánto tiempo llevaría aquí afuera esperándome. Hacía frío cuando llegué del trabajo, pero no demasiado. Eso cambió en las últimas 8 horas, y en Walmart solo se hablaba de la extraña ventisca que estaba cayendo esta noche. Los veteranos decían que el canal meteorológico anunciaba 1 metro de nieve durante la noche. Los primeros copos comenzaron a caer cuando salí a las 10. Terminé volviendo a casa, caminando con la única compañía de las luces de la calle. Un cambio agradable respecto a los habituales aullidos de Kenneth. Ahora, al parecer, tendría que volverme a poner a gritar con él. Sí, ¿sabes por qué tuve que quedarme hasta tan tarde?, pregunté amenazante con los puños en alto. Por tu culpa, no viniste a trabajar. Así que tuve que hacer tu trabajo y el mío esta noche. Tuve que abastecer 2 departamentos en 8 horas, y cuando no pude terminar, tuve que quedarme 4 horas más y hacer tu trabajo. Se echó hacia atrás, levantando la caja de bombones como si fuera un escudo, claramente no recibiendo el saludo que esperaba. Sí, me asusté un poco cuando dijiste que no serías mi novia, pero me di cuenta de que una vez que te calmaras, entrarías en razón y podríamos planear nuestra cita para mañana. Toma, te he traído estos bombones. Es un poco tarde para reservar una mesa en algún sitio, pero... Él dejó de hablar cuando le quité la caja de la mano con un manotazo, y el interior con la mitad de los chocolates devorados se esparció por el porche. No, Kenneth, no saldré contigo, y no te acompañaré más al trabajo. Estoy harta de fingir ser tu amiga. Vete y déjame en paz. Entiende la indirecta, niño insufrible. No me gustas y no quiero salir contigo. Me acerqué a la puerta y la abrí, bloqueándola con mi cuerpo para que no pudiera seguirme. Sin embargo, cuando me volví para mirarlo, me preocupó un poco hacer esto en el porche. Kenneth respiraba con dificultad y por un momento pensé que podría estar llorando. Con todo, los resoplidos estaban cargados de rabia y fui muy consciente de que era una mujer de 1,70 m gritándole a un hombre que medía casi 2 metros y pesaba el doble que yo. De repente, necesitaba entrar en la casa a toda prisa. Necesitaba una puerta entre Kenneth y yo. Necesitaba llamar a su madre, si no a la policía, y explicarle que su hijo estaba al borde de una orden de alejamiento. ¿Qué demonios te pasa?, bramó Kenneth, y yo cerré la puerta a medias mientras él se giraba para soltarme su saliva de rabia. Soy bueno contigo, intento ser tu amigo, te he traído regalos y hago todo lo que hace un novio. ¿Y tú sigues sin querer salir conmigo? Eso no es justo. Se supone que tienes que quererme. Se supone que te enamorarías de mí porque hago todas las cosas que le gustan a las chicas. Incluso compré la colección de Sailor Moon para que pudiéramos verla juntos. Porque sé que te gustan esas cosas de chicas. Dio un paso hacia mí y le cerré la puerta en las narices. Acababa de cerrar el pestillo cuando él giró el pomo y golpeó la puerta con su peso, chillando como un animal herido. «Vete a casa, Kenneth. No me molestes más o llamaré a la policía». Golpeó la puerta un rato más,
aunque lo ignoré. Cuando terminé de prepararme un plato de chili, vi que ya había dejado de aporrear la puerta. Comí, me duché y me preparé la ropa para mañana. En caso de que no cayera un metro de nieve, mañana tendría que ir a trabajar y ocuparme de Kenneth. Seguramente estaría esperándome como siempre, con su sonrisa de dientes de mantequilla, como un cachorro emocionado a que saliera a jugar. Estaba acurrucada en mi cama, preparándome para dormir cuando oí la música. La canción era suave, romántica, y pensé que podría ser algo de John Legend. La oía justo debajo de mi ventana, enfadada. Aparté las sábanas para echar un vistazo. Efectivamente, era Kenneth. Estaba entre la nieve, contra la valla con un gran radiocassette plateado en las manos. Mientras lo levantaba al estilo de las malas películas de los 80 hacia mi ventana, nos miramos a los ojos, los suyos llenos de emoción y los míos llenos de rabia. Abrí la ventana y el frío me recorrió mientras le decía que se fuera a casa. No, dijo Kenneth. No hasta que aceptes una cita conmigo. Te vas a congelar ahí afuera. Entonces, déjame entrar y manténme caliente, dijo, incapaz de controlar esa sonrisa fuera de su cara. Le cerré la ventana. Ya tendría frío y se iría a casa. La música paró una hora más tarde y supuse que se le habían agotado las pilas. Al día siguiente, me desperté en un mar blanco. La nieve no tenía 1 metro de profundidad. La nieve tenía 1,5 metros de profundidad y se derramó sobre el porche cuando abrí la puerta aquella mañana. El viento era como cuchillas de afeitar. La electricidad se mantenía, pero parpadeaba un poco de vez en cuando. Llamé al trabajo y me dijeron que estarían cerrados los próximos días. Me aconsejaron que me mantuviera a salvo y decidí instalarme para disfrutar de unos merecidos días de descanso. Esperaba que Kenneth me molestara, ya que ahora estaba atrapada en casa. Aún así, nunca apareció. Pude disfrutar de un buen desayuno e incluso ver la tele antes de que me recordaran que él existía. Llamaron a la puerta, mientras sonaba la banda sonora del 3er episodio de Friends. Suspiré y me até la bata hasta el cuello para no darle nada de espacio a sus ojos libidinosos. Seguramente querría entrar, fingiendo que ayer ni siquiera nos habíamos peleado, y probablemente tendría que volver a gritarle. Me sorprendió ver a su madre, Janet, y no a su corpulento mastodonte cuando abrí la puerta. Oh, hola. Dijo temblando, mientras se ponía la bufanda alrededor de la boca. Me preguntaba si Kenny estaba por aquí. Janet es, francamente, la mujer más dulce que he conocido. En los 2 años que llevo aquí, ha arreglado incansablemente cualquier cosa que estuviera mal en la casa. Ha traído comida en fechas como el 4 de julio o Día de Acción de Gracias, e incluso se ha disculpado por Kenneth en más de una ocasión. Era como la madre de Cartman en South Park, una mujer encantadora, y aunque era consciente de que su hijo era una pesadilla, poco podía hacer aparte de quererlo. No desde anoche, señora. Oh, querida. Bueno, espero que esté bien. Me dijo que ayer se pelearon un poco y que iba a venir para intentar hacer las paces. Apreté los dientes, lo suficiente como para oírlos chirriar. Contuve la rabia que sentía para no cocinar viva a esta encantadora, pero inconsciente señora. Lo hizo, pero se fue porque yo estaba cansado de trabajar todo el día. Bueno, si lo ves, dile que estoy preocupada, ¿sí? Cuando se fue, vi que alguien había quitado la nieve de las aceras y había hecho un caminito hasta mi puerta. Era muy amable por su parte, pero parecía que realmente no tenía a dónde ir. La ciudad estaba enterrada bajo la nieve y yo básicamente encerrada. Parecía que estaría así durante un tiempo. Entonces, decidí instalarme y disfrutar de mi tiempo libre. Las rarezas no empezaron hasta casi el anochecer. Estaba haciendo la cena cuando noté un olor que rondaba por el apartamento.
Miré a mi alrededor, preguntándome si había olvidado sacar la basura. Era como algo de humedad, enmascarado con el aroma de una colonia vieja, como si alguien hubiera intentado tapar un desastre con desodorante. Cuanto más permanecía cocinando junto al fuego, más empezaba a dolerme la cabeza. De la misma manera, conforme pasaba el rato en aquel pútrido miasma, peor era el dolor. El salteado que estaba haciendo empezó a humedecerse. Acabé sacándolo medio crudo mientras huía de la cocina hacia el salón. Al abrirse la puerta, me detuve y me bañé en la maraña pantanosa de olores del salón y la cocina. Si la cocina olía a hongos, el salón olía a lo contrario. Alguien había estado en mi casa, de eso no tenía duda. El hedor a colonia era fuerte aquí adentro, como un muro acre que rodeaba el sofá, y al sentarme, pude sentir que algo se descascarillaba debajo de mí. Era como estar detrás de un niño pequeño y mirar restos de papas fritas pegadas en los pantalones de su pijama. Eran naranjas y olían fuertemente a Doritos. Dejé mi cuenco en el suelo mientras me levantaba y caminaba por mi casa. Podía ver manchas por toda la habitación, especialmente en mis fotos y en algunos de mis cuadros. Alguien con dedos grandes y grasientos había tocado mis cosas, y cuando pasé junto al desayunador cerca de la puerta, tomé el llavero con una masa para defensa personal. Las puertas tenían el cerrojo echado, y aunque no sabía cómo había entrado Kenneth a mi casa, estaba segura de que él era el causante. Si el enfermo creía que podía meterse en mi casa y violar mi intimidad solo para excitarse con mis fotos, entonces se merecía otra cosa. Cuando terminé de comprobar todas las habitaciones de mi apartamento, ya se me había enfriado la comida. No había ningún lugar donde pudiera esconderse de mí, no alguien de su tamaño. Después de rociar un poco de desodorante de ambiente alrededor, me llevé la cena a mi habitación y la comí fría. Me sentía incómoda, recostada con la nieve soplando y el viento aullando, así que me senté en mi cama y escuché. En algún momento me quedé dormida, acurrucada mientras escuchaba el silencio de la casa a mi alrededor. Cuando desperté, las luces de la habitación estaban apagadas y las cortinas abiertas dejaban entrever una luz cristalina. El lugar estaba tan silencioso como la casa, pero al despertar, percibí un sonido pesado y húmedo. Sonaba como un perro, uno que ha sido abandonado en el calor. Miré a mi alrededor buscando la fuente de esa respiración pesada. Finalmente, me fijé en una gran mancha negra en una esquina de la habitación. La oscuridad era profunda, y un par de pequeños óvalos parecían reflejar la luna. La respiración provenía de ahí, y a medida que se hacía más intensa, la oscuridad parecía cambiar de forma inquietante, como si alguien acechara en la penumbra, intentando pasar desapercibido. Mi señora, susurró alguien, y yo me levanté y crucé la habitación en cuestión de segundos. Encendí las luces y busqué con las manos cualquier cosa con la que pudiera defenderme. Esperaba verlo a centímetros de mi rostro, que me enterrara bajo su peso, empujándome hacia abajo, sintiendo sus manos sobre mí mientras intentaba besarme, tocarme. Agarré el jarrón de cerámica cuando se encendieron las luces, preparándome para blandirlo y romperlo contra su cabeza mientras él intentaba... No había nada. Las luces brillaron y me cegaron. Con todo, no revelaron nada más que una habitación vacía con una chica ansiosa que miraba enloquecida a su alrededor en busca de un agresor que no estaba ahí. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada discutiendo conmigo misma hasta que salió el sol. Sabía lo que había visto. Había visto a Kenneth en la esquina. Había oído esa misma respiración profunda y acuosa que había oído 1000 veces. Pero no podía ser cierto. Kenneth era un tipo grande, gordo y fornido. Era imposible que se hubiera escapado en una fracción de segundo entre las luces apagadas y encendidas. No era alguien que pudiera meterse debajo de mi cama rápidamente o esconderse en el armario sin que yo lo notara. Kenneth a menudo se quedaba sin aliento en el camino al trabajo
y la idea de que pudiera perderse de vista rápidamente era, como poco, irrisoria. De todas formas, él había estado ahí. Durante todo el día siguiente, encontré señales de que alguien había entrado en mi casa. Empezó cuando por fin me levanté. Al bajar las escaleras, olí algo que se estaba quemando en la cocina. Me puse la bata y me metí rápidamente en la nube de humo que me esperaba. Una de las sartenes que me gustaban estaba al fuego y salía humo. Apagué la cocina y tuve que apartar la mano al intentar agarrar la sartén. El quemador estaba al máximo y necesité de un guante para sacarla del fuego. No fue hasta que la puse en el fregadero que vi un hot cake ennegrecido en el fondo, uno con forma de corazón. Ahora estaba intentando sacar los restos quemados del fondo de la sartén, cuando de repente oí un tema musical demasiado familiar procedente del salón. La televisión estaba apagada cuando me levanté, pero ahora las luces brillaban con una luz tenue desde esa habitación. Podía escucharla a todo volumen, y el pulso de las bombillas subió al máximo en el interruptor. Entré a empujones, esperando encontrarme a Kenneth aparcado en el sofá esperándome con su gran sonrisa de asesino en serie y sus excusas de «Oh, la puerta estaba abierta» y decidí entrar a saludar. Pero no había nadie en el salón cuando entré. Sin embargo, se notaba una hendidura en el sofá del tamaño aproximado del trasero de una persona grande. Volví a registrar el apartamento, sabiendo ya lo que iba a encontrar, pero necesitaba la seguridad de realmente verlo físicamente. No había nadie, solo estaba yo sola, en mi casa. Apagué la televisión y limpié el desorden, esperando hasta las 9 antes de llamar a mi casera, queriendo oírla decirme que su hijo había vuelto a casa. Quería que contestara y oír de fondo a Kenneth lloriqueando por comida, dinero o algo así. Necesitaba tener la confirmación de que estaba en casa, pero también lo temía, porque si estaba en casa, ¿qué demonios estaba pasando aquí? Ella contestó al cuarto tono. Diga. ¿Hola? ¿Lo encontraste? Por favor, dime que encontraste a mi bebé. Suspiré, con las esperanzas destrozadas. No, señora. Solo llamaba para ver si había aparecido. Pude oírla sollozar antes de decirme que nadie lo había visto y lo preocupada que estaba por él y que por favor llamara si me enteraba de algo. Me vestí y decidí sentarme un rato en el porche, ya que la casa me parecía demasiado pequeña. Me pareció oír un suspiro cuando me quité el pijama y me puse ropa de verdad, pero hice lo posible por ignorarlo mientras me preparaba té y salía al aire gélido. Me senté en el columpio que Kenneth ocupaba siempre, dejando que el aire frío me despejara la cabeza mientras intentaba leer el libro que había traído. Cuanto más tiempo pasaba sentada, con los ojos vagando por el paraíso invernal de mi propio jardín, más difícil me resultaba mantener la ansiedad. Le estaba dando demasiada importancia. Seguramente había estado imaginando cosas, o una subida de tensión causada por el tiempo había encendido mi televisor, o había sido sonámbula o algo así. Cuanto más dejaba que el frío me invadiera, más me convencía de que había exagerado. Cuando llegó el mediodía, el frío empezó a amainar, la nieve a ablandarse y volvía a entrar. Tenía ganas de comer. No obstante, el frío del exterior me hizo desear una ducha caliente. Había olvidado mi inquietud y ansiedad. Solo quería estar calientita y acurrucada mientras disfrutaba del resto de la tarde. Me ducharía, me pondría un bonito pijama, prepararía el estofado para el que había puesto ingredientes en la nevera y me iría a la cama después de una agradable noche de descanso. Mientras el agua caliente caía sobre mi piel, sentía que el frío se disipaba y que los restos de ansiedad se disolvían. La ducha siempre había sido mi lugar seguro, una zona de relajación, y estar bajo aquel cálido diluvio me hacía sentir una paz que tanto me había faltado. Me lavé el cabello, me enjaboné y me quedé ahí, mientras el agua se llevaba el jabón y mis preocupaciones por el desagüe. Al menos, así fue hasta antes de que sintiera que alguien me tocaba el pelo.
Tengo el cabello rubio, largo y liso, de esos que caen hasta la parte baja de la espalda, y que hay que cuidar meticulosamente para que no quede horrible. Si estoy sentada en el sofá viendo la tele, probablemente tenga un cepillo en la mano y el pelo echado por encima del hombro. Siempre he sido muy sensible con él y no dejo que me lo toquen. Así que, cuando de repente alguien pasó los dedos por esa larga masa rubia, abrí los ojos de golpe y casi grito. Sentí un ligero tirón cuando 2 o 3 dedos gruesos se deslizaron hacia abajo y separaron los nudos húmedos. Resbalé al tropezar hacia adelante y me agarré la pared antes de caer y hacerme daño. A través de mi cortina, miré a mi alrededor en busca de la fuente de la caricia, esperando verlo, esperando ver una forma gruesa observándome. Sin embargo, cuando me quité la espuma de los ojos, me encontré con un cuarto de baño vacío. Salí temblorosamente de la ducha, con todo el cuerpo tiritando de la impresión, mientras tomaba la toalla. Me encontraba muy alterada. Sabía lo que había sentido. Suficientes hombres habían intentado tocarme el pelo como para saberlo, y no podía engañarme a mí misma, creyendo que solo había estado imaginando cosas. Cuando volví a ponerme la ropa, con la niebla todavía espesa del vapor a mi alrededor, me encontré con algo aún menos fácil de pasar por alto. En el espejo, con las líneas que reflejaban mi cara de horror, estaban escritas las palabras: mi señora. Salí corriendo del baño a medio vestir y resbalé con la sorpresa que me esperaba en el pasillo. Me caí de espaldas, aullando de dolor al golpearme el coxis. El suelo estaba cubierto de algo que mis pies mojados encontraron resbaladizo, y ahora que estaba a la altura del suelo, podía ver. Los habían esparcido artísticamente, dirigiéndose hacia mi puerta en una línea de manchas rojas. Los pétalos de rosa habrían sido románticos en cualquier otra ocasión. En este momento, me dejaron sin aliento mientras me apoyaba en la pared, viendo cómo la puerta del dormitorio crujía al abrirse lentamente. Tras ella, las luces de mi habitación se atenuaron y pude ver una forma gruesa y suavemente ensombrecida, con los ojos brillantes, mientras su lengua se deslizaba sobre sus gruesos labios porcinos. Recuerdo vagamente haber tropezado con la mitad de las escaleras, golpeándome con fuerza las piernas mientras corría hacia la salida. Recuerdo que tomé el teléfono de la mesita junto a la puerta y que la base se soltó mientras seguía hacia el porche. Recuerdo hablar con la operadora, con los dientes castañándome mientras temblaba afuera de la casa. Tenía las manos y los pies entumecidos y el pelo tieso por el frío cuando las luces iluminaron mi helado jardín. El sol había empezado a derretir la nieve. Aunque ahora se ponía detrás de las casas cercanas, las luces sobre la nieve parecían extrañas, casi etéreas. A medida que se acercaban, agradecí que alguien me colocara una manta alrededor y que uno de los agentes se quedara a tomarme declaración mientras los demás registraban la casa. Mientras le contaba lo sucedido, oí crujir la nieve cuando mi casera se acercó a ver por qué tanto alboroto. La policía salió del interior un momento después, negando con la cabeza y diciéndome que no habían encontrado nada. Sin dudas, alguien irrumpió en su casa, señorita. Hay pétalos de rosa por toda la cama y una caja de bombones en el centro. Alguien planeó una sorpresa romántica para usted, aunque supongo que el sentimiento no era compartido. Negué con la cabeza y empecé a contarle lo de la emboscada de Kenneth en mi porche la noche anterior, pero fue entonces cuando volví a verlo. La nieve se había derretido un poco y pude verlo encorvado junto a la valla. Estaba quieto, intentando pasar desapercibido, pero lo vi. Su ridícula gabardina negra lo delató y grité mientras lo señalaba. Su madre miró por encima del hombro, apartándome mientras corría hacia su hijo. Me agarré a la barandilla para no caer de nuevo, mientras la veía irse con los policías persiguiéndola, y me pregunté por qué no se movía. Se acabó. Podíamos verlo. ¿Por qué seguía ahí sentado? Cuando su madre empezó a gritar y los policías llamaron a una ambulancia, supe que algo iba mal.
Eso fue hace 2 días. Kenneth estaba muerto, por supuesto. Se había congelado esperando a que le invitara a entrar. Encontraron la radio a sus pies, tirada en el suelo. Su abrigo se había congelado en la parte trasera de la valla y él simplemente se durmió para nunca despertar. Su madre, por supuesto, se apresuró a culparme. ¿Por qué no lo dejaste entrar? ¿Por qué no me llamaste para avisarme? Y así una y otra vez, hasta que por fin la policía se la llevó. Yo tomé algunas cosas y me pasé mi última noche libre, en todo sentido, en un hotel. No podía quedarme en esa casa sabiendo que había un cadáver en mi jardín. En ese momento pensé que sería el final. Se llevarían el cuerpo y todo terminaría. Incluso si su espíritu estaba de alguna manera unido al apartamento, simplemente me mudaría. De todas formas, su madre ya no quería que yo viviera ahí. No después de haber provocado la muerte de su hijo. Simplemente tomaría mis cosas y me iría a otro sitio. Cuando me desperté esta mañana y encontré las palabras "mi señora" escritas en el espejo del baño del hotel, supe entonces que no estaba ligado a mi apartamento. El embrujo no tenía nada que ver con mi casa. Ahora él estaba unido a mí. Aquí tumbada en mi cama, escribiendo esto, puedo oír su respiración áspera y llena de flema desde la esquina de la habitación. Parece que, al contrario que en vida, yo sí puedo ser su señora después de todo. Lo quiera o no, lo acepte o no. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etc., los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal: Game Dani, Javi A, Profe Flor, Chanat Camarillo, Ezequiel da Silva, Lauti Videla, Rocío Camarillo, Steve Player 25, Winter 001, Dorsac, Espartancito 321, Juan Camilo Gutiérrez, Multigamer, Historias de Horror, RIP y D0. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.